Usted está loco, usted está demente. Esa es la primera reacción que se le viene a uno a la cabeza cuando escucha que alguien está tomando medicamentos para la cabeza o que tiene un problema de salud mental. Y ese es el problema que hoy enfrentan millones de colombianos que tienen problemas de salud mental, que necesitan ayuda, que no la buscan precisamente porque todavía existe un estigma que no debería existir. Mi nombre es Diego Santos y esto es Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy vamos a hablar de la importancia de la psicoterapia, la autogestión y la autoestima. Y nos acompaña para ello la doctora Paola Coral, quien es médica psiquiatra, coordinadora de la línea de salud mental de la Dirección de Salud Poblacional de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenida, doctora Coral. Diego, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal todo? Todo muy bien. Bueno, antes de empezar a hablar de lo que hoy nos convoca, yo sí quisiera hacerle una pregunta y es, ¿usted cómo terminó en este campo de la salud? Yo creo que han sido muchas situaciones a lo largo de mi vida que me han traído acá. Una de las primeras fue cuando apenas yo me gradué, trabajé como médica general en mi ciudad natal. Yo soy de Ipiales, Nariño, y estuve en urgencias y ahí tuve que presenciar muchos casos en los que se requería atención por salud mental, casos de intento de suicidio, casos de psicosis, y en Ipiales no hay psiquiatras. Eso fue una de las situaciones que me alertó porque el tratamiento de la salud mental en ciudades pequeñas, alejadas, todavía son basadas en el estigma y en el miedo, sobre todo en los casos de psicosis. Pero yo creo que la situación que me acercó a la salud mental fue el haber trabajado como médica hospitalaria en la pandemia y bueno, todos sabemos todas las implicaciones en la salud que trajo el COVID-19, pero en salud mental fue algo sin precedentes. Primero porque no estábamos acostumbrados como sociedad a enfrentarnos a una situación que nos aísla, que nos cambia la dinámica completamente, sino porque también el cuidado de la salud mental, tanto de los profesionales de la salud como de los pacientes y de nuestras propias familias, fue algo completamente diferente. En esa práctica se implementó el uso de una tablet para que los familiares puedan hablar con sus pacientes hospitalizados, sobre todo como para gestionar las muertes repentinas derivadas de este virus, y esto hizo que en mí cambiara completamente la vocación, si ya desde siempre me gustaban las neurociencias, esto hizo que cambiara mi vocación hacia el aprender en salud mental. O sea, en los últimos 5 años, ¿usted se ha dedicado, se especializó en esto o...? Sí, yo terminé la pandemia y empecé a prepararme para especializarme en psiquiatría. Yo empecé mi residencia en agosto del 2021, o sea, todavía teníamos que usar tapabocas, sí. Todavía había muchas restricciones al respecto, y terminé mi especialización en psiquiatría con la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe de Bogotá en agosto del año pasado. Una pregunta adicional, basada en su experiencia, ¿cuál es la diferencia entre un Ipiales y un Bogotá en el tema de las enfermedades mentales? ¿Están detectadas el por qué se producen en una ciudad intermedia como Ipiales versus Bogotá o no hay esa diferenciación tan marcada? Sí, hay varios puntos importantes. Uno es que Nariño, bueno, o sea, Ipiales, donde es mi ciudad, el clima es bastante frío. En una época, creo que para el 2013, Pupiales, que es una ciudad cerca de Ipiales, fue la ciudad donde más intentos de suicidio se han registrado en Colombia. El clima se ha demostrado que es importante. ¿Cómo se llama la ciudad? Pupiales. Pupiales. Sí, pero también hay factores que son lo que llamamos los determinantes sociales de la salud, factores como el acceso, la equidad, factores como la pobreza y la desigualdad hacen que los aspectos de salud mental sean más descuidados, no solo por el acceso geográfico. Por ejemplo, para el momento en el que yo hice mi trabajo como médica general en Ipiales, habían aproximadamente 3 a 4 psiquiatras en Pasto, que es la capital de Nariño, en Ipiales no había, y en el hospital donde yo estaba solo había un psicólogo que tenía que atender todo, que como sabemos pues no puede formular y no puede generar ciertos tratamientos, pero también implica el cambio geográfico sobre el conocimiento de la salud mental. En Bogotá de alguna manera se ha trabajado por disminuir el estigma, porque las personas tengan una línea donde puedan llamar a generar atención. En ese momento en Ipiales no lo había, por ahora se están haciendo ciertos acercamientos, pero realmente no hay una red fortalecida en salud mental, que es algo bueno y que
qué nos da esperanza? Que en Nariño ya hay un programa de especialización en psiquiatras, probablemente en unos 2-3 años ya tengamos psiquiatras de la región, pero vamos muy atrasados con respecto a ciudades como Bogotá, Cali o Medellín. Bueno, muchas gracias, doctora. Y ahora sí, hablemos de la materia que nos convoca, y es, ¿qué entendemos por autogestión emocional? Eso es una pregunta muy importante, Diego, y me parece que sea el tema central de este podcast, porque hay muchos conceptos alrededor. Algunas personas lo confunden con controlarse o con evitar sentir emociones, pero la realidad es que la autogestión emocional o regulación emocional, también llamada, tiene varios componentes. El primer componente es mi capacidad de identificar las emociones en mi cuerpo. Las emociones, como sabemos, son algo instintivo, son algo que suceden en el momento en que una situación cambia mi cotidianidad y que no estoy controlándola 100%, pero sí puedo identificar cómo llegan a mi cuerpo. Como por ejemplo, la ansiedad me puede hacer sentir temblor en las manos o que se me acelera el corazón, como por ejemplo la tristeza me puede hacer sentir un vacío en el estómago, como la rabia puede hacer que yo sienta como una sensación de apretón en la boca del estómago. Eso es una parte muy importante porque yo no puedo regular lo que no identifico. Algo que nos pasa como sociedad es que nosotros le llamamos a todo estrés. Puede ser frustración, puede ser rabia, puede ser ansiedad, pero decimos que estamos estresados y si no lo identifico en mi cuerpo no lo puedo regular. Después de identificarlo, puedo fortalecer mis mecanismos de afrontamiento. Todos nacemos con mecanismos de afrontamiento, que son estas capacidades que construyo a lo largo del tiempo, que lo aprendo con mis padres, a cómo regular estas emociones una vez las identifico. Pero después viene algo muy importante y es mi capacidad de autogestión y de decidir qué hago yo con lo que estoy sintiendo, cómo lo voy a regular y cómo lo quiero exteriorizar, que vaya en camino con nuestros valores personales y obviamente fortaleciendo los vínculos y no destrozándolos. ¿Cuál es la diferencia entre autogestión emocional e inteligencia emocional? Son formas de verlo. La inteligencia por sí misma es la capacidad de resolver problemas. Hay inteligencia musical, inteligencia artística, inteligencia aritmética. En ese caso, la inteligencia emocional sería la capacidad de resolver problemas emocionales. Digamos que la inteligencia emocional está dentro de la gama de la autogestión emocional, porque no es solo resolver mi problema emocional, sino identificarlo, resolverlo y regularlo. La siguiente pregunta a mí me parece que pues tiene mucha lógica, y es cuando uno tiene una salud mental saludable, la autoestima crece. ¿Es así, tan 1 más 1 es igual a 2 o no? Digamos que sí y no. Sí es cierto que hay una relación bidireccional entre mi nivel de autoestima y mi salud mental. Eso quiere decir que si mi autoestima está baja, probablemente mis síntomas de salud mental estén floridos, como en una depresión o ansiedad. Y si yo mentalmente estoy saludable, mi autoestima esté bien. El concepto de autoestima tiene muchos enfoques psicológicos, Diego. Y yo creo que hay varias formas de verlo. Por ejemplo, en el enfoque psicodinámico, que es de la escuela psicoanalítica de Sigmund Freud, se cree que la autoestima es el resultado de un conflicto entre el yo real y el yo ideal, digámoslo de esta forma, y también de una asociación entre mis primeros vínculos y cómo me relaciono entre mi inconsciente y mi consciente. Otras corrientes, como por ejemplo la corriente cognitivo-conductual, habla de que el yo es ese concepto interno de uno mismo, y otras corrientes humanistas hablan de la narrativa del yo. En otras palabras, el cuento que me he hecho a mí mismo de quién soy yo. Esto tiene 2 componentes. El primer componente es el autoconcepto, que es, bueno, ¿qué digo de mí? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿En qué creo? Y el otro componente, que es la autoimagen. Cómo me veo es un poquito, podríamos decir, más superficial, pero habla de cómo me veo yo frente al espejo. Estas 2 componentes, tanto el autoconcepto como la autoimagen, terminan moldeando lo que implica para mí la autoestima. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi autoconcepto, la narrativa de quién soy yo, el cuento que he hecho sobre mí mismo, está impregnado, atravesado por síntomas de depresión, va a estar lleno de desesperanza, de tristeza. Si, por ejemplo, está lleno de rabia o de frustración, va a estar impregnado de pensamientos de quizás injusticia o inutilidad. Y claro, si mi autoimagen está enferma también, como es en los casos de trastorno de la conducta alimentaria, pues mi autoestima no va a estar saludable. Entonces es algo bidireccional. ¿Y ahí es donde entra el tema de la psicoterapia? Exactamente. La psicoterapia realmente es, como decía una de mis maestras y mentoras en este arte, la doctora Saraya Aparicio, es el tratamiento a través de la palabra. Y la psicoterapia, como les contaba, tiene diferentes enfoques, pero es un área complementaria, por no decir uno de los pilares principales
del tratamiento en salud mental. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo síntomas de depresión o síntomas de ansiedad, claro, el medicamento va a ser muy importante, sobre todo cuando estos síntomas afectan mi calidad de vida, cuando ya no puedo dormir igual, cuando ya no puedo trabajar igual, cuando ya no me estoy concentrando, cuando quizás ya no me interesa levantarme de la cama. El medicamento nos ayuda con toda la regulación de nuestros circuitos cerebrales, pero la psicoterapia es un lugar donde yo voy, donde un especialista en psicoterapia, psicólogo, psiquiatra, ambos pueden ser psicoterapeutas, tienen que entrenarse en esto, que a través de teorías psicoanalíticas ponen tratamientos clínicos al servicio de los síntomas que estoy teniendo y hace un complemento muy importante en mi tratamiento con los fármacos. La reticencia de la gente a ir a psicoterapia porque piensen que uno está loco o porque muestra una debilidad que a la gente no le gusta, que se la vean, o sea, sigue siendo un tabú en pleno siglo XXI y sigue siendo un tabú inclusive después de la pandemia cuando sabemos que hubo muchos casos y muchos problemas de salud mental. ¿Por qué? Lastimosamente es así, Diego. Una de las razones es las brechas de acceso. Entonces está el costo. Sabemos y digamos que el análisis de salud mental del 2024 nos dice que inclusive una consulta por psiquiatría puede valer hasta un cuarto del salario mínimo de una persona. 250,000 pesos. Exactamente. Medio millón, sí. Y esto en personas que ganan un salario mínimo, pues podría implicar o ir a psicoterapia o comprar un mercado o pagar los servicios. La otra brecha de acceso es como les comentaba inicialmente, desde la experiencia personal, es la brecha geográfica. Sabemos que hay aproximadamente 3.1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, pero están todos concentrados en Bogotá, en las grandes ciudades. Hay ciudades o departamentos, como Guainía y Bichada, donde ni siquiera hay psicólogos. Y otra de las brechas no solo es el estigma externo de lo que piensan las personas, como que es una persona débil, que es una persona que no puede resolverse a sí mismo o que le falta fortaleza, es el autoestigma y es qué pereza o qué vergüenza que me encuentre en una sala de espera esperando al psiquiatra. ¿Qué dirán mis amigos o mi familia si saben que estoy tomando un medicamento psiquiátrico? ¿Qué dirá mi pareja o qué dirán mis amigos si les digo que estoy yendo al psicólogo? Esto no distingue géneros, tanto en las mujeres y como en los hombres, está generando bastante brecha y de acceso oportuno, porque es que lo que la gente no entiende es que el modelo no debe ser reactivo, sino preventivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo llevo más de una semana sintiendo cansancio, perdiéndole el interés a lo que antes me generaba placer o emoción, como mis hobbies, si aparte de eso ya no me gusta ir a trabajar y veo todo muy negro, quizás yo esté teniendo síntomas de un episodio leve de depresión y si en ese momento actúo puedo evitarme el medicamento, manejarme con psicoterapia y evitar que el episodio pase de leve a moderado a severo y llegue a tener yo ideas de suicidio. Digamos, y le planteo el siguiente ejemplo, tomando como punto de referencia el costo del que estábamos hablando, que para muchas gentes es incosteable. Prácticamente. Una persona que más o menos tiene una salud mental que es estable, ¿sí? que no tiene ni episodios y que vive medianamente normal y tranquilo y experimenta, y le voy a poner el ejemplo, en las elecciones presidenciales no salió su candidato, ¿sí? Y eso fue el desastre y se sintió triste durante un par de semanas y demás. ¿Cómo saber que él lo puede autogestionar y no que se tiene que gastar una cuarta parte de su salario para ir donde un doctor? O sea, ¿cuál es esa diferencia donde uno dice, yo podría manejarlo un poquito, o sea, con lo que conozco, o con un poco de sentido común, versus me toca ir porque esto se puede salir de madre? Esta es una muy buena pregunta. Yo creo que lo que tenemos que pensar es que no tenemos que poder solos, en primer lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que las redes de apoyo, mi comunidad, en donde yo puedo expresar mi malestar, mi descontento, la emoción sería frustración e incertidumbre ante un cambio como esto, ya de por sí es terapéutico. No olvidemos que la escucha es terapéutica. O sea, eso es hablar con la pareja, hablar con los papás, con los amigos, con compañeros de trabajo. Okay. ¿Cómo saber cuándo yo tengo que ir a un especialista en salud mental o cuándo tengo que ir donde un psiquiatra o psicólogo?
cuando esta sensación de frustración o de incertidumbre empieza a afectar lo que nosotros llamamos funcionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Como les contaba previamente, que me afecte mi capacidad de desarrollarme en el trabajo, en mi familia, en mi autocuidado personal, en el momento en que los síntomas afectivos me quiten mi vitalidad y ya ni siquiera me interesa comer. Esto es un alarma para decir, yo ya no me estoy gestionando y necesito ayuda. Irascibilidad. La irascibilidad, por ejemplo, la irritabilidad en los hombres, en los adolescentes y en los adultos mayores es un síntoma de depresión que no se está viendo porque todos creemos que la depresión es sentar, llorar y ser nostálgicos. ¿Y los que somos cascarrabias? Eso depende si es tu personalidad o si es algo que está sucediendo en ese momento, si es episódico. También como adultos y como personas tenemos la responsabilidad de educarnos en nuestra salud mental sin que implique ir a un especialista. Ahorita contamos con múltiples herramientas, tanto por medio de video, de audio, podcast de especialistas en salud mental que nos dicen cómo regularnos, que nos dicen qué hacer ante un momento estresante, técnicas de autogestión emocional como son la técnica de STOP, que habla de parar, respirar, gestionar 5 cosas en el ambiente que yo pueda ver, oler, degustar y tocar o escuchar, y el lograr que mi sistema nervioso autónomo se apague un poquito y pueda resetearse de alguna manera es una estrategia de autorregulación. Siento que de lo que hemos estado hablando, esos problemas de salud mental están ligados directamente al entorno, al ecosistema, a la manera en la que uno está viviendo, a los problemas que lo atañen a uno. Pero, ¿qué sucede cuando esos problemas son externos y ni siquiera están en el mismo país, sino que uno mire la guerra en el Medio Oriente, un presidente en Estados Unidos que no sabe si va a bombardear esto o lo otro? ¿Eso también es otro componente o eso no se puede manejar? Claro que sí, digamos que implica una afectación en todo. Como les contaba al inicio, la salud mental está determinada por determinantes sociales y eso implica que mi salud mental no solo depende de mí, de mi capacidad de autogestionarme, mi salud mental también depende de mi economía, del ambiente donde me desarrollo, de acceso, equidad, de la violencia. Colombia es un país atravesado por violencia. Eso no solo implica un cambio social en el hecho de que nos hemos acostumbrado a ver violencia en las noticias, sino epigenéticamente hablando, nuestros genes están expuestos a violencia y eso de alguna manera puede llegar a impactar en mi carácter y en mi personalidad. Entonces, absolutamente implica una afectación en cómo me siento, en cómo veo el mundo y, claro, en mi autoestima. ¿Existe algún país donde la salud mental sea, no digo que inexistente, pero que ustedes hayan estudiado y digan, oiga, este país realmente tiene unos niveles de estabilidad emocional bastante altos? Sí, hay países como ¿Sí? Países Bajos, sobre todo Noruega, Dinamarca, donde, a ver, no es que no existan problemas de salud mental, pero la capacidad de acceder a atención en salud mental está para toda la población y la educación, la psicoeducación en salud mental empieza desde los más pequeños. O sea, es por un tema de prevención de ecosistema de prevención, no que tengan una genética distinta. Así es, Diego, nosotros nos hemos dado cuenta que lo que realmente funciona es cerrar el círculo de atención. No ser un modelo reactivo que cuando tengo un síntoma severo voy a atenderme, sino que esa persona que sale de la hospitalización y de la consulta tenga a su vez un seguimiento y que de alguna manera se prevenga un nuevo episodio a través de estrategias de prevención y promoción primaria. ¿Cómo está viendo usted, doctora, la incidencia que están teniendo las redes sociales, los nuevos videojuegos, el internet, como esa era digital, no solamente entre los más jóvenes, sino entre la gente de edad intermedia y la adulta? Esto es algo que creo que nos está preocupando a los profesionales de la salud mental desde hace ya un buen tiempo, sobre todo cuando algunas sociedades científicas han propuesto que los juegos, como la adicción a los juegos en línea, se ha tratado como una enfermedad. Sin embargo, el punto clave de esta situación de la virtualidad, independientemente de si son las redes, si son los juegos, si son los streamers, por ejemplo, es que como seres humanos estamos codificados a ser sociales, a que nuestra autoestima, nuestra salud mental depende de también nuestros vínculos y qué tan fortalecidos y qué tan enriquecedores son para nosotros.
¿Eso qué quiere decir, Diego? Que si yo me aíslo, estoy hiperconectado, tengo la falsa ilusión, Diego, que tengo 1000 seguidores en Instagram, que todos me dan like, que me comentan. Tengo una falsa sensación de comunidad, pero cuando llega un día en el que quiero salir y hacer un plan, realmente son desconocidos. Esa falta de comunidad es lo que está afectando nuestra salud mental. Un gran recurso y hasta a donde están volviendo, por ejemplo, lugares donde hay muy buena salud mental es volver a la comunidad. Antes, por ejemplo, las mujeres se reunían a tomar un té, a jugar dominó, a hablar, los hombres también, los niños salían a correr en el barrio con sus amigos. Ahora eso ya no se ve, ahora se juega en línea, se habla en línea, somos streamers, veo podcasts, veo youtubers que hacen retos, pero el sentido de comunidad, los vínculos fortalecidos son una vía directa a una autoestima fortalecida y a una salud mental duradera. Doctora Coral, ¿usted tiene en su cabeza un ejemplo de algún paciente que la haya marcado a usted por lo que logró con esa persona? Un paciente que le llegara, no sé, en muy mal estado, quizás no en muy mal estado, pero con el que formó un vínculo especial por la historia que se desarrolló a partir de su tratamiento. Sí, son varios los casos. Realmente yo estoy muy agradecida con mis pacientes porque lo que he aprendido en la universidad ha tenido más sentido en ver el proceso de ellos. Hay una paciente en particular con quien hice un vínculo muy interesante porque podría decir que éramos parecidas en el sentido de que ella era psicóloga graduada con maestría en psicología clínica, yo psiquiatra. Cuando llega a la consulta llega con mucho estigma, con mucho temor, casi que yo no quería venir, pero mi terapeuta me insistió, creo que no estoy bien, muy de algo que pasa con los profesionales de la salud mental es que creemos que nos podemos manejar solos y que no necesitamos ayuda. Ella era una de estas personas y con una creencia, aún siendo profesional de salud mental, bastante estigmatizada al medicamento, de la psiquiatría. Ella me decía, es que los psiquiatras son como el Freddy Krueger de la medicina. O sea, uno no sabe allá en ese cuarto qué va a pasar, si me van a encerrar, si me van a medicar, si me van a dopar, me van a cambiar la personalidad. Pero durante un proceso de un año se le inicia el manejo, obviamente ella en psicoterapia con su psicoterapeuta, se finalizó el medicamento, se logró retirar el medicamento, su trastorno de ansiedad generalizada se logró yugular y ella aprendió muchas estrategias de afrontamiento, que en la última consulta ella me decía, gracias por haberme tenido paciencia, por no haberte sentido ofendida cuando yo te decía como no. Y ella me decía, ahora mis pacientes sabrán que la psiquiatría no es lo que pensamos. Y me pareció muy bonito porque eso también me motivó a seguir cuidando mi salud mental y a entender que porque sabemos de algo no significa que no necesitemos ayuda. Diego, tú me lo preguntabas, en pandemia los médicos, a pesar de que éramos ovacionados como héroes, estuvimos viviendo la cuarta ola, que era la depresión, el burnout y el estrés postraumático. Y el cansancio y todo. Y el cansancio. ¿En qué se diferencia la Fundación Santa Fe de Bogotá en todo este tratamiento de psicoterapia versus otras instituciones? Esto es una pregunta muy interesante y la Fundación Santa Fe de Bogotá, desde el inicio de la creación del Departamento de Salud Mental, ha entendido que la salud mental no es solo hospitalaria. Se empezó en esa época, se empezó antes del 2008 con consultas externas, interconsultas dentro de varios servicios, pero se entendió que el cuidado de la salud mental tiene que estar integrado al hospital general, lejos de lo que tradicionalmente se hace como el aislamiento en unidades de salud mental. Dentro de Fundación Santa Fe está la zona Lavanda, está en el 4º piso oriental y es la unidad de salud mental donde se tratan síntomas de salud mental asociados a condiciones médicas, donde hombro a hombro los especialistas en salud mental con otras especialidades trabajan por el bienestar del paciente. También se ha entendido que no solo basta con eso, sino, como te comentaba en un momento, cerrar el círculo de atención, siguiendo a los pacientes que salen de aquí, pero también generándoles un continuo de prevención de recaída. Y no solo eso, sino formando especialistas en salud mental en convenio con la Universidad de los Andes, entendiendo que la salud mental va más allá del hospital, es comunitario, es multisistémico. Eso quiere decir que habla de no solo el colegio y el hospital, sino donde me desarrollo laboralmente, mi comunidad, las instituciones a las que pertenezco, en la parte virtual, pero también a lo largo de la vida, desde la niñez hasta la adultez. No sé si esta pregunta es de su resorte, pero sí tengo una inquietud y es ¿por qué los seguros de salud
no cubren el tema de salud mental o sí lo cubren? Esto depende, digamos que las entidades prestadoras de salud han ido cambiando. Al principio era muy difícil acceder a salud mental y las personas requerían valoración por medicina general, que el médico general te remita al psicólogo. Eso implicaría que si yo tengo síntomas de salud mental me atendían a los 3 meses cuando ya no lo necesito, cuando me pasó algo más grave o lo resolví por otro lado. Ahora esto ha venido cambiando, Diego. Ya hay algunas entidades prestadoras de salud donde uno puede acceder directamente a psicólogo. Hay algunas que inclusive le dan la potestad al psicólogo para que tenga su propia agenda y pueda con cierta frecuencia agendar a los pacientes, pero lastimosamente no lo son todas. En este momento la salud mental por ley es obligatoria, de cubrimiento obligatorio. O sea, en realidad no debería existir una entidad prestadora de salud o un seguro que te diga que no te va a atender. El gran problema de esto viene siendo el tiempo con el que se pueda acceder. Realmente esa es la brecha. Que ahí el problema es la falta de psiquiatras y psicólogos a nivel nacional. Exactamente. Nos hace las 2 siguientes preguntas la audiencia. La primera es Valentina Ruiz en Instagram. ¿Es normal sentir que necesito terapia aunque no tenga un problema grave? Sí. No te diría, Valentina, que es normal, sino te diría que es absolutamente necesario y qué interesante que lo veas así, porque la psicoterapia, como lo habíamos estado hablando durante todo este tiempo, Diego, no es solo para gestionar síntomas, sino para autoconocimiento. Me parece muy interesante que lo quieras llevar a cabo. Y claro que sí, porque eso te va a ayudar a adaptar tus mecanismos de respuesta, de agencia, para cuando tengas una situación difícil. Para quienes tenemos hijas adolescentes y que se consiguen el novio y que el novio les acaba y se vuelve un drama y que la tusa y que no sé qué, ahí uno, ¿qué hace? ¿Eso es de terapia o eso es niña? Esa es la vida... ponte las pilas la próxima. Yo te diría, Diego, que realmente todo vendría siendo de terapia, no porque sea grave. Creo que una cosa muy importante que quiero que se lleven todos es: la terapia no implica gravedad, sino la terapia implica acompañamiento profesional ante una situación vital estresante. Hay ciertas situaciones vitales estresantes, como por ejemplo el cambio de colegio a la universidad, como por ejemplo la pérdida de una pareja, como por ejemplo el cambio de ciudad, el cambio de amigos. Algunas personas los llaman como duelos silenciosos, la muerte de una mascota. Son situaciones que requieren acompañamiento de salud mental, no porque sean graves, sino porque en la medida que yo entiendo cómo afrontar estas situaciones difíciles, cuando se vuelva a presentar otra, quizás voy a tener más agencia y más capacidad de identificar mis emociones y regularlas. La respuesta sería sí. Le ayudaría mucho entender sobre todo cómo se relaciona su sistema de apego, las emociones que saca a flor en estas situaciones, y sería algo muy bueno, sobre todo si es adolescente. Ojalá nosotros hubiéramos empezado con la educación de salud mental tan pequeños. Creo que como adultos nos hubiéramos ahorrado ciertas cosas. Felipe Cárdenas, Facebook. ¿Qué tipos de psicoterapia existen y cómo saber cuál me funciona a mí? Hay varios tipos de psicoterapia, como lo mencionábamos previamente, Diego. Está la cognitivo-conductual, que se encarga de modificar pensamientos y comportamientos de una manera sostenida. Está la dialéctico-comportamental, que está enfocada en la regulación emocional, entender la cadena de eventos que me llevan a una forma de reaccionar. Está, por ejemplo, la psicodinámica, que es una hija del psicoanálisis y que se encarga de una terapia expresiva y construida a través de la narrativa. Están terapias como, por ejemplo, las interpersonales o las sistémicas, que se encargan del sistema familiar, el lugar donde me desarrollo mis vínculos. Están terapias como la EMDR, que son terapias desarrolladas para trauma complejo. Realmente lo que yo le diría al paciente es: asista a una consulta por psicología, que lo que evalúen o lo que evalúa un psicólogo, un psiquiatra, puede darte luces de saber qué es lo que necesitas, que siempre hay una terapia para lo que nosotros estamos necesitando. Doctora Coral, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por sus recomendaciones y por darnos luz en un tema que yo considero que es muy importante para todos los colombianos. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Y a ustedes, muchísimas gracias, muy atentos a lo que dijo la doctora Coral, y síganos en nuestras redes sociales. Ya llevamos más de 200 capítulos de Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Síganos no solamente en las redes sociales, sino en las plataformas de podcast, y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio sobre la salud.
Vigilado por Supersalud.